Si uno se pregunta cómo ordenar una discusión como la que se supone que vamos a tener hoy día, una manera, no digo que sea la única, pero una manera, dado que una de las cosas que está en discusión es la idea de derechos y hasta dónde llegan los derechos, es comenzar preguntándose qué quiere decir que alguien tenga un derecho. ¿Qué diferencia hace que alguien quiera algo, quiera X, y que tenga derecho a X? Ahora, esta es una discusión, por supuesto, que es muy lata y tiene la cantidad de páginas que se han impreso, las hectáreas de árboles que han sido picados para publicarlos, son considerables. Entonces no me interesa referirme en general a los derechos. Hay una sola dimensión que me gustaría destacar. Decir que alguien tiene un derecho es decir que hay un problema público en que quede satisfecho. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero un automóvil y no puedo comprarlo porque no tengo el dinero, entonces no hay un problema público en que yo haya quedado insatisfecho. Pero si yo celebré un contrato y alguien se obligó a entregarme el automóvil y no me lo entrega, entonces yo sí puedo ir y pedir que el Estado me respalde en reclamar que me entreguen el automóvil. ¿Por qué? Si yo tengo un derecho, hay un problema público en que la pretensión que contiene ese derecho sea satisfecha. Y entonces la pregunta, es, cuando nos preguntamos por los derechos, la pregunta es, ¿hasta dónde llegan las pretensiones que es públicamente relevante que queden satisfechas? Y entonces aquí hay una especie, por así decirlo, como de desarrollo. No digo que haya una necesidad histórica, no digo que haya nada así como grandes leyes de hierro de la historia. El hecho es que uno observa que los derechos se fueron ampliando. Es decir, esa dimensión de aquellas cosas que cada uno pretende que resulta públicamente relevante que queden satisfechas, se fue ampliando. La primera afirmación fue cosas como la siguiente, estoy siendo muy sintético. La primera afirmación fue cosas como la siguiente. La pretensión de cada uno de que pueda ir a un tribunal y obtener protección, esa es una pretensión que vale para todos. Y como vale para todos, es importante que respecto de todos quede satisfecha. Igualdad ante la ley en el sentido formal, ¿no? De yo puedo concurrir. No hay personas que por su clase están excluidas de aparecer frente a un tribunal. Esa fue la primera. Eso es lo que habitualmente se llama derechos civiles. Derechos de igualdad ante la ley, derechos de comparecencia ante un tribunal, etc. La segunda, noten ustedes que ampliar, digamos, decir el estatus ante un tribunal, el estatus ante la ley, es igual para todos, es un intento nunca demasiado exitoso, nunca completamente exitoso, pero es un intento por excluir alguna dimensión de la facticidad, porque en términos de poder fáctico no todos somos iguales. Eso es claro. Pero la idea de igualdad ante la ley es, en lo que se refiere a comparecer ante un tribunal y con independencia de las diferencias fácticas entre los individuos, que uno es más rico, uno es más pobre, uno tiene más poder, el otro tiene menos, todos son iguales. Entonces, esta es otra dimensión, que yo creo que es la misma, mirada desde otro punto de vista. Es otra dimensión al decir que alguien tiene derecho a algo. Hay alguna dimensión de la facticidad que se pretende excluir. ¿No? El que me vendió el automóvil puede tener más poder que yo. Entonces, si fuera una cosa de poder, a lo mejor él se sale con la suya no entregándomelo. Esa dimensión de la facticidad, su mayor poder fáctico, se pretende excluir al decir que yo tengo un derecho. El segundo paso, o la primera ampliación, a partir de los derechos civiles, fue decir, si los individuos en sus relaciones en la sociedad civil tienen igual derecho a comparecer ante un tribunal, ¿cómo es que no tienen igual derecho de participar en los procesos de formación de la voluntad política, la ley, etc.? ¿No? En la política misma. Y eso llevó a la primera ampliación. Los derechos ya no cubrían solamente la dimensión de la participación en la sociedad civil, en el mercado fundamentalmente, comparecencia ante los tribunales, igualdad ante la ley, sino además cubrían también derechos políticos. Noten ustedes, esto lleva a la idea democrática, por supuesto. Todos somos iguales, una persona, un voto, etc. No hay ningún otro fundamento para el orden político que la voluntad popular, etc. Otra pretensión, nunca completamente cumplida, por cierto, como todas las pretensiones institucionales, otra pretensión de limitar la facticidad. Porque evidentemente, en términos de poder, hay unos que tienen más que otros. Y lo tienen más que otros, ¿por qué? Porque sí.
porque así nacieron, porque así heredaron, porque así son las cosas nomás. Pero la idea de derechos políticos es la pretensión de organizar instituciones para que en determinada dimensión haya otra parte de la facticidad que queda excluida. El caso más evidente fue la introducción de la cédula única. Ustedes saben, no sé si ustedes lo saben esto, supongo que sí. En 1958 se introdujo una ley que dispuso que los votos los iba a imprimir todos el servicio electoral. Antes de eso, cada candidato imprimía sus votos, y como cada candidato imprimía sus votos, en los hechos el voto era público, y como el voto era público, entonces quienes tenían poder podían comprar votos, porque sabían cómo, podían determinar si el vendedor del voto se lo había dado, ¿no? Porque sabían cuál era el voto que había entregado. Al prohibirle a los candidatos imprimir sus propios votos y asumir el Estado de la impresión de los votos para todos, lo que crea es un espacio mayor de igualdad, una exclusión de la esfera, de la dimensión de lo fáctico en relación con los derechos políticos. Y los derechos sociales son el tercer paso, la segunda ampliación. La primera ampliación lleva de derechos civiles a derechos políticos, la segunda ampliación lleva del segundo estado, de derechos políticos, a derechos sociales. Que consisten en decir, hay ciertas condiciones, ciertos supuestos, o mejor dicho, la libertad de la cual se trata, porque los derechos tienen que ver siempre con la libertad de la cual se trata no es solamente una cuestión de estatus formal. Fíjense ustedes, derechos civiles es el estatus formal de igual ante la ley. Eso no dice nada de cómo van a ser las cosas en realidad, por así decirlo, de cuán iguales somos en la realidad. Solo quiere decir tenemos el mismo estatus ante un tribunal. Los derechos políticos también eran una cuestión de estatus solamente. Todos tenemos el mismo derecho de votar y ser elegidos, pero en los hechos algunos tenemos más poder político que otros. Los derechos sociales es la afirmación de que el estatus de ciudadanía y la libertad que ese estatus da al excluir dimensiones de facticidad no es una cuestión solamente de estatus, es una cuestión de condiciones materiales. Y entonces que hay algunas dimensiones de la vida en a la cual tenemos derecho, lo que quiere decir, hay un interés público en que sean satisfechas y no pueden ser satisfechas en diferentes medidas por consideraciones puramente fácticas. La misma lógica, exclusión de la facticidad por un lado, afirmación de lo público del problema. Y claro, ahí los casos típicos, esto es una cuestión discutida y que tiene que ver con la evolución, las condiciones, pero los casos típicos son educación, salud, seguridad social. La pregunta era, sin embargo, ¿cuál es la situación a la cual estamos ahora, ¿no? Y entonces podemos, desde aquí, creo yo, uno puede adquirir una perspectiva desde la cual explicar el problema que hay hoy día a propósito de la discusión de lo que se ha llamado el modelo chileno. Y yo asumo mi responsabilidad en que se hable de el modelo. ¿Qué es el modelo? Yo diría, básicamente, es un conjunto de supuestos e ideas que se transforman en instituciones que especifican cuál es la esfera de la ciudadanía, hasta dónde llegan los derechos que nos reconocemos todos. Es decir, recuerden, cuando yo digo hasta dónde llegan los derechos, hasta dónde llega a la publificación del problema de la satisfacción, ¿no? O sea, cuáles pretensiones son públicamente importantes que sean satisfechas. Eso quiere decir los derechos. Y segundo, hasta dónde llega la preocupación porque las desigualdades fácticas que existen se manifiesten o no se manifiesten. Donde no hay derechos, no hay problema en que se manifiesten las desigualdades fácticas. No hay derecho a tener un automóvil, por lo tanto no hay un problema público en que unos tengan un automóvil caro y unos tengan un automóvil barato y otros no tengan ningún automóvil. Entonces, lo que se llama el modelo en Chile es un modelo que entiende lo público, en este sentido, la esfera de la ciudadanía, que es lo mismo, o la esfera de los derechos, que también es lo mismo, del modo más restringido posible. Es decir, lo público alcanza. Es como volver atrás, es como volver al siglo XVIII, al siglo de los derechos civiles. Al siglo en que los derechos habrían dado solo el primer paso de afirmar igualdad ante la ley. Y claro, segundo paso, y igualdad política en el sentido de participación, pero con ciertas limitaciones cuya discusión nos llevaría al problema constitucional. Pero en el fondo, es una comprensión de lo público en que lo público es lo más restringido posible. Por eso entonces, ¿cómo se organiza la seguridad social? Las pensiones se organiza de un modo que ya de social tiene poco. Es más bien seguridad individual. ¿Cómo se organiza la educación?
Yo creo que la ley más importante que se ha dictado en los últimos 25 años es la ley de inclusión, que hace que lo que voy a decir ahora no sea ya es totalmente verdadero. Correcto, gracias a Dios. Pero hasta entonces, básicamente la educación se organizaba como un mercado, cada uno compra la educación que puede tener y el que no puede pagar recibe alguna educación de calidad mínima. ¿Cómo se organiza la salud? Básicamente en el mismo sentido. No, entonces, lo que es público es una provisión estrictamente mínima, la más reducida posible. Todo lo demás es privado en el sentido, todo lo demás cada uno verá qué se puede comprar en términos de educación, qué se puede comprar en términos de salud, cuánto puede ahorrar en términos de pensiones, etc. Y el problema con el modelo es ese, es la reducción extraordinariamente completa y radical de lo público a casi a lo mínimo. Y la superación del modelo es el reconocimiento de que lo público llega más allá de cómo están organizadas las instituciones hoy día y que entonces es necesario reorganizar cosas como el sistema educacional, y ahora está empezando la discusión sobre el sistema de pensiones y después será sobre salud, para publificar, para reconocer que esas dimensiones son dimensiones de derechos. Y como son dimensiones de derechos, nos importa, es una preocupación pública cómo quedan satisfechas esas pretensiones, y B, tiene que ser organizado su distribución de modo tal que la desigualdad fáctica que existe en el momento inicial no se traduzca o se reduzca el impacto en que se traduzca, porque normalmente las instituciones nunca logran sus fines plenamente, en distinta provisión y satisfacción. Y de eso se trata. Gracias.